Ser podcast. Natalia Millán, Alex O'Doherty, bienvenidos a La Hora Extra. Hola. Muchas gracias. Bueno, volvéis a Mérida con Cleopatra enamorada, con dirección de Ignasi Vidal y dramaturgia de Florian Recio, un musical sobre la historia de amor de Cleopatra y de Marco Antonio, tantas veces llevada al cine y tantas veces llevada al teatro. ¿Qué aporta esta nueva versión? Canciones. Para empezar, sí. Aporta canciones y aporta, bueno, es una interpretación un poco libre de la historia de Marco Antonio y Cleopatra, hecha por Florian, muy bien, por cierto, y partimos de un texto muy bien escrito, una historia muy concreta, además, en un momento muy interesante y muy importante de sus vidas, y es una visión nueva, diferente, centrada también, por supuesto, en su apasionado romance, que lo mueve todo, en realidad es lo que mueve todo. Al fin y al cabo. Por eso, de ahí el título, ¿no? Cleopatra enamorada. Y es verdad que es una versión libre, musical, ¿no? Una recreación de la vida de estos dos personajes en aquel momento. Libre y, sin embargo, todo lo que contamos corresponde a datos históricos, ¿no? Quizás, bueno, hay un poco de baile de fechas, ¿no? Hay unas concesiones dramáticas, pero en general casi todo lo que, aparte de los sentimientos, que esos, claro, nos los inventamos nosotros. Queremos creer que fue así. Queremos creer que fueron así, pero todo lo que se menciona, los hechos históricos, a veces un poquito descolocados, pero reales. Como estamos diciendo, es una parte de la historia de Marco Antonio y de Cleopatra. Es una historia, de todas formas, que va mucho más allá del amor, porque es una historia, al final, es una historia política, es una historia que nos habla de las relaciones de poder. ¿Cómo pensáis que nos interpela hoy una historia de hace tanto tiempo? Yo creo que los humanos a nivel emocional y a nivel pasional poco hemos cambiado de aquí a entonces. Cambian las formas, cambian lo que usamos, lo que construimos, lo que hacemos, pero a nivel emocional y pasional yo creo que somos muy parecidos, y en cuanto a ambiciones, corrupciones, etc., seguramente nos parecemos mucho a aquellos personajes de entonces. Sin duda alguna. En realidad, aquí el añadido es el tema del amor, ¿no? Que dos personajes tan poderosos, además, se enamoraran de verdad, ¿no? Porque yo interpreto a Marco Antonio, pero creo que el asunto con Julio César no fue tan intenso, o fue más estratégico que otra cosa, ¿no? Pero aquí tienen la suerte o la mala suerte, nunca se sabe, de enamorarse de verdad, y que todo eso además se vea mezclado con los asuntos políticos, y que a lo mejor todo hubiera sido diferente si no hubiera sido así, pero esta pasión es lo que mueve todo. Decíais al principio que es una nueva versión que aporta canciones, es lo primero que decíais. Claro, ¿cómo ha sido, cómo es este trabajo en escena cuando se trata de un musical? Natalia, tú que eres referente en el teatro musical, Alex, tú eres un músico, ¿qué diferencia hay con la obra de texto? En cuanto a la forma de abordar los personajes, ninguna. En cualquier caso, tú le pones tu carne y tu aliento al personaje, pero bueno, sí es verdad que ese momento en el que un pensamiento, un deseo, incluso una conversación, un estado anímico se convierte en canción, a mí me parece maravilloso. A mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, es que a mí eso, la gente que no les gustan los musicales, que yo lo que creo es que lo que les pasa es que no les gusta la música, pero bueno, aparte de esto, dicen, es que a mí eso de pronto que se pongan a cantar, a bailar, a mí lo que me da pena es que en la vida no sea así, que no podamos resolver nuestras cuitas y nuestros disgustos y nuestros deseos cantando una canción. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. La vida fuera un musical. Pero en realidad que a mí me ha resultado difícil. A mí, personalmente, porque en realidad creo que es la primera vez que hago un drama musical, ¿no? Creo que es más fácil estar en comedia, ponerte a cantar y te importa todo. Aquí como que tienes que pensar, o en mi caso, de alguna manera sentir que todo esto tiene una coherencia. ¿Cómo tiene una coherencia que estemos sufriendo de amor y de todo y empieces a cantar
una amiga me dijo, piensa en Los Miserables. Y yo, es verdad que pienso en Los Miserables y me acuerdo y digo, hostia, si yo vi Los Miserables me parecía todo tan terrible y me parecía que todo encajaba tan perfectamente, ¿por qué aquí no va a ser así? Y efectivamente está siendo así y podemos hacerlo. Todo, al fin y al cabo, se trata de códigos, ¿no? Y si el espectador desde el principio entra en este código y sabe que esto va a ser así... mira, no engañamos. El título es Cleopatra enamorada, el musical. El que venga esperando otra cosa es que no sabe leer 4 palabras. Entonces, bueno, tenemos muy claro. Claro, decías, Natalia, hablabas un poco del público al que no le gusta el musical, que realmente es público al que no le gusta la música. No sé si recordáis a Carlos Márquez Marsé, director de Polvo Serán, se extrañaba en todas las entrevistas que le hacían después de hacer la peli, siempre lo primero que le preguntaban era cómo se había atrevido a hacer un musical sobre la muerte. Y él siempre explicaba que la música es la expresión de la belleza pura. Siempre ha habido un poco como una barrera, ¿no?, entre lo que es teatro musical, obras musicales, con las obras de texto. No sé si pensáis que últimamente esas barreras se están difuminando de alguna manera, ¿no?, que está cambiando un poco esa situación. Esa mucho. Y además, de hecho, había mucho prejuicio. Yo llevo tiempo observándolo, claro, y muchos años observándolo y sufriéndolo. Y es verdad que había antes una barrera infranqueable entre el teatro de texto, digamos, y el teatro musical. Incluso yo he tenido discusiones con compañeros que me decían que era un género menor. Afortunadamente esa mentalidad ya no existe. Género menor, no, quiero decir, hay buen teatro o mal teatro, musical menor, ¿no?, o no musical, bien hecho, mal hecho, bien escrito, mal escrito, pero exactamente igual si es musical que si no lo es. Entonces, a día de hoy yo creo que tenemos... Y mira, en un montaje de un musical en Chicago que yo estuve hace ya unos cuantos años, venía el equipo americano a montarlo, y yo me acuerdo que al coreógrafo director, le pregunté, ¿en Estados Unidos también hay ese prejuicio de que los artistas, los intérpretes de musical son como menos, están por debajo que los de solo de texto? Y me dijo, al contrario. Claro. Allí quien no hace musicales es porque no puede hacerlo, porque no es capaz, ¿no? Claro, pero es que como y entonces todo... yo creo que que ahora ya tenemos esa mentalidad y nos damos cuenta de todas las cosas que hacen falta para poder interpretar un musical. Porque no había, eran, como todo en la vida, cuestión de educación, y aquí no había una educación de musical porque no existía. Y entonces hace 20 años, se puede decir, 25 años que empieza a haber musicales aquí. Y ¿sabes en qué estoy notando yo eso también? En los jóvenes, sí, los chavales, y los que están, por ejemplo, con nosotros, son gente de 19, 20 años que bailan claqué, que cantan, que esto no existía antes porque los niños antes no veían musicales. Yo, en mi infancia, no sabía lo que era un musical. De la tele, ¿no? Algo que podía ver cuando yo empecé ya a crecer y a viajar a Londres o a Nueva York y a ver musicales y empezar a venir aquí. Los chicos ahora que tienen, bueno, ella que ha estado en Billy Elliot, hay una generación de niños que vienen con una formación que da miedo, ¿no? Sí. Y que al final se pueden contar las mismas cosas. Exactamente. Es otra manera de hacerlo y bueno, esto tiene su público y es verdad, en Estados Unidos nos llevan muchísimos años de ventaja en esto concretamente, en otras cosas no, pero... sobre todo ahora. Pero en esto evidentemente sí, los niños que nacen viviendo musicales y queriendo formar parte de eso, y ahora está empezando a pasar aquí, y con el tiempo, dentro de otros tantos años, veremos que ha cambiado mucho más. Y de hecho, o sea, el nivel de formación de la gente joven ahora está al nivel de cualquier sitio del mundo donde quieras ir, ¿no? Estamos en un momento... La asignatura pendiente que tenemos con el musical, precisamente, bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, es la creación propia, ¿no? Uh-huh. Creación de musicales de factura nuestra, factura española. Eso lo decía hace unas semanas Antonio Banderas en la presentación del primer anuario de los musicales. Aportaba datos muy interesantes, empezando porque solamente en esta temporada se han creado casi 170 musicales. No sé si, para empezar, ¿por qué hay tanta fiebre y si hay tanto público para este tipo de teatro? No sé si creéis que... Y luego el otro input que también era muy interesante era lo que tú decías, Natalia, la creación propia. Lo importante que es que hagamos el teatro nosotros y que no importemos tanto de fuera. Claro, lo que pasa es que eso es... yo creo que todos lo deseamos eso, lo que pasa es que, claro, un musical, la producción musical es algo carísimo, muy caro, y... Bueno, pues hay que ser muy valiente para atreverse a hacer esa inversión sin tener esa garantía de éxito, ¿no? Que sin embargo, cuando ya traes un musical que está aprobado
por el mundo que funciona, pues yo no soy empresaria, no tengo ni idea, a mí me contratan, yo trabajo y punto, pero entiendo que asumir ese riesgo de una creación de la nada, pues es importante, hay que ser muy valiente. Es complicado, sí. En cualquier caso, como decíamos, lleva mucha inversión, un espectáculo de este tipo, pero tampoco es que tengamos demasiados teatros en España, porque si sales un poco de Madrid, Barcelona y quizá el Soho de Málaga, es que tampoco hay mucho espacio donde poder hacerlo, ¿no? Sí, bueno, y ahí se ven perjudicados más los músicos, que acaban recortando por ahí, que es otro tema interesante que verlo, porque los musicales han de ser con músicos, y eso lo tiene bien claro Antonio Banderas, que hace poco fui a ver aquí el Gypsy, y había 18 músicos, o sea, eso es una cosa impensable hoy en día. Aquí, sobre todo por ese tema, es normal, cuanto más gente, más cuesta, todo es más difícil de llevar y de llevar de gira, pero entonces, pero bueno, un musical, pues habrá que pensar también en hacer musicales que se puedan exportar, ¿no? Que puedan salir de aquí, ¿no? Sería lo interesante. Yo me quiero poner a ello. Yo también. Rezaré, por supuesto, yo también rezaré, por supuesto, yo también. Vamos a volver a Cleopatra enamorada. ¿Cómo habéis preparado los personajes? Porque claro, un Cleopatra y un Marco Antonio, tantos que hemos visto, ¿cuántas Cleopatras y cuántos Marco Antonios os han inspirado para crear vuestros personajes en esta obra? Yo he tirado un poco más de buscar datos históricos, que no es fácil porque la información que nos llega de Cleopatra nos viene del lado vencedor, de los romanos, hombres, con lo cual sale perdiendo la pobre Cleopatra, ¿no? Aún así, bueno, pues se pueden buscar fuentes y es en cualquier caso un personaje interesantísimo y lleno de aristas y de cosas donde buscar. Pero sí es verdad que la cara que vemos en lo que decíamos al principio, en este musical, lo que vemos más es el corazón, es lo emocional y los sentimientos. Pero es verdad que hay algo muy interesante. Yo creo que eran dos personajes ambiciosos y les gustaba. Ahí está la erótica del poder también entre ellos, ¿no? Les gustaba mucho esa sed de poder que tenían los dos. Yo creo que formaba parte de su Yo me lo he pasión. querido tomar como un personaje nuevo. Quiero decirte que aunque haya visto Marcos Antonios en mi vida, tampoco muchos, he visto algunos porque lo hemos hablado Natalia y yo, me piqué por ver la serie Roma de HBO y me la tragué entera y era un Marco Antonio que no me esperaba tan bien y me he dado cuenta de que, bueno, pues eso, que cada uno tiene la posibilidad y la suerte de poder hacer su propio Marco Antonio, y este que está escrito aquí además también tiene muchas posibilidades, tiene 9 escenas y cada una tiene un estado de ánimo diferente. De todas formas, también por otro lado, es muy fácil ser Marco Antonio si Cleopatra es Natalia, ¿sabes? Porque es verdad, y todo está siendo sorprendentemente fácil en este montaje, porque Ignasi también, hay que reconocer que crea un ambiente para nada tenso, que eso debería ser lo normal, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre es así. Que nos deja jugar, que nos deja inventar, que aprovecha nuestras locuras y que lo conduce todo muy bien. O sea, yo estoy, por un lado, muy encantado con todo lo que tengo a mi alrededor, empezando por ella y acabando por el último que esté allí, porque estas cosas no siempre pasan y esto luego se ve en el escenario. Y sí, y yo creo que esto es algo común, esto es un sentir común de toda la compañía. Yo tengo que decir que en los ensayos suelo ser bastante sufridora por inseguridades, por cosas y tal, y estos yo creo que son los ensayos en los que mejor me lo estoy pasando, en mi vida. Y también tengo que decir, para mí no hay otro Marco Antonio ya en el mundo. Bueno, es muy interesante también lo que decías tú antes, Natalia, de esa mirada que tenemos sobre Cleopatra. Sí. Hace unos meses entrevistábamos aquí en el programa al autor de un ensayo muy interesante, porque hablaba de la mujer y de la femme fatale. Se llamaba Las máscaras de Cleopatra, de Carlos Primocano.
Ese se me ha escapado, mira, pues lo voy a buscar. Eso está muy ese, interesante. sí. ¿Por qué? Porque desmontaba el mito y hablaba de esa mirada construida sobre Cleopatra, una mirada que ha sido construida sobre la misoginia, una mirada simplificada de lo que ha sido el personaje. No sé si creéis que, como tú decías, esa ha sido la Cleopatra que nos ha llegado a lo largo de la historia, ¿no? Absolutamente, pero no. Bueno, Cleopatra, claro, es que es uno de los personajes más famosos y seguramente de mujeres empoderadas de la historia, la más famosa de todas. Pero en general, cualquier mujer poderosa, enseguida cualquiera de sus virtudes, que en un hombre son cualidades, en ella pues son defectos, ¿no? En él, lo que es pasión en ella es vicio, lo que es estrategia o inteligencia en ella es manipulación, así todo, ¿no? Entonces, y luego además lo que decíamos, que es que la escribieron los romanos, que eran sus enemigos, son los vencedores, y que encima para los romanos la mujer era nada. Era absolutamente nada. Entonces, claro, lo que nos ha llegado de Cleopatra es eso, la femme fatale, la manipuladora, viciosa. Y resulta que, sin embargo, en el mundo árabe es considerada una sabia, porque lo era. Probablemente era una superdotada que hablaba 9 idiomas, que sabía de medicina, que sabía de arte, que además protegía a los artistas y los científicos, que se educó en la biblioteca y en el Museo de Alejandría, que era una especie de universidad educada por filósofos griegos. Y esto no nos llega. Nos llega la manipuladora, que, como decías, fíjate antes de, bueno, probablemente la relación con Julio César fue más estratégica. Cuidado, si a Julio César era un pintas de mucho cuidado, que se liaba con todo lo que se meneaba, tenía 50 y tantos y ella tenía, creo que eran 18. A ver, ¿quién manipuló? Y encima Egipto era riquísimo y a Roma le venía muy bien tener a César enrollado con Cleopatra, que le surtieran de cereales, de cerveza y de oro y de todo lo que hiciera falta. Claro, tenemos la visión completamente cambiada. Pues estamos deseando ver esa Cleopatra, esa versión que nos ofrecéis en Mérida. Nos vemos en el teatro. Alex, Natalia, muchísimas gracias por haber estado vosotros. Una diosa, tú Cleopatra, eres la nueva Isis, tu pueblo te idolatra, eres una reina, tú eres la belleza, eres mi horizonte, son tuyas mis ofrendas. Cadena SER. La radio.